todo parte de una narrativa de la población, de que existe esta alta prevalencia en el oriente de Michoacán desde hace más de 25 años. Es decir, la gente lo dice, la gente lo vive, ha habido 3 iniciativas legislativas y ahora los estudios, bueno, pues que ya se han explorado a través del área médica y el área psicosocial, obviamente confirman esta situación. Para empezar hay que entender que si yo extraigo, si yo muevo, si sacudo, por ejemplo, acuíferos, aunque sean profundos, estos no están aislados, estos tienen que tener una relación con los acuíferos superficiales y pueden tener una afectación en general. Entonces aquí lo importante es, en principio, tener como una conciencia de que puede generarse un cierto impacto ambiental y que la energía limpia, teórica, que se maneja de extraer y después reinyectar, efectivamente no implica que no haya pasado nada. Hay que averiguar qué pasó. Una última característica que está en la mesa de todas las regiones donde hay minería o donde hay un recurso natural, incluso el petróleo mismo, es que las mismas condiciones naturales puedan también generar una relativa toxicidad. Es decir, donde hay minas con oro, plata, pues generalmente puede tener arsénico, mercurio. Y aquí también es el caso, pues hay aguas hidrotermales que por su propia naturaleza también pueden tener, generar agua relativamente tóxica, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto, como siempre, que estén con nosotros en su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El auditorio que nos sigue, y hay mucho por fortuna, seguramente recuerda que hemos en las últimas semanas estado tratando un tema de mucho interés y mucha preocupación que tiene que ver con una sobredimensión de casos de nefropatías de origen desconocido en una región del oriente michoacán. No es un caso único, por desgracia, en otras zonas del estado y del país hay este tipo de situaciones, ¿no? Las nefropatías, como seguramente escucharon, es una enfermedad, una complicación de enfermedades agudas, que puede desencadenar el mal funcionamiento de los riñones y con ello incluso la muerte, una complicación de la vida. Sin embargo, hay una serie de situaciones en esta región de Michoacán, del oriente michoacano, que nos dicen que no es las típicas causas, por eso se le llama de causas desconocidas, así como la diabetes, la hipertensión, cuestiones genéticas, obesidad y demás, que son normalmente las causas de nefropatía, sino que estas se están produciendo en gente muy joven, en poblaciones, familias completas que no tienen relación genética aparente entre ellos. Entonces eso es una voz de alarma, tiene muchísimos años ocurriendo ya, y bueno, ahora hay un proyecto en el que participa la Universidad Michoacana que está tratando de entender con bases sólidas, científicas, qué está sucediendo en estas regiones. Hay que decir que las regiones que presentan el problema están asociadas a la actividad geotérmica en el oriente michoacano, pero bueno, no significa en automático que esa es la causa. Hay que investigarla con todos los elementos que la ciencia pone a nuestra disposición para ayudar a estas comunidades a sobrellevar, a moderar e incluso a eliminar los riesgos que pueda haber en el ambiente. Y bueno, ya tratamos el caso médico, tratamos el caso de psicosocial en las comunidades y ahora vamos a tratar el caso ambiental. Y en ese sentido invitamos al doctor Pedro Corona. Él es investigador del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Michoacana y es, digamos, quien está coordinando todo este esfuerzo en la parte ambiental. Pedro, pues muchísimas gracias por aceptar venir aquí. Yo sé que estos son temas muy difíciles, hablar de esto, porque es una crisis, debemos de decirlo así, es una crisis de salud en una serie de poblaciones. Y bueno, ¿desde cuándo está sucediendo? Yo sé, hace mucho tiempo. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Antes que otra cosa, este espacio
es muy importante, la verdad, para difundir las cosas que hacemos en la Universidad Michoacana. Y en efecto, pues cierra esta etapa de entrevistas. Pensaría que entonces podemos sintetizar. Todo parte de una narrativa de la población de que existe esta alta prevalencia en el oriente de Michoacán desde hace más de 25 años. Es decir, la gente lo dice, la gente lo vive. Ha habido 3 iniciativas legislativas y ahora los estudios, bueno, pues que ya se han explorado a través del área médica y el área psicosocial, obviamente confirman esta situación. Y también se confirma efectivamente que esta alta prevalencia de estos enfermos renales tiene que ver efectivamente con una población menor de 30 años e incluso niños. Que es muy raro, es decir, podría resultar normal, para decirlo de una manera, a una persona mayor, a una persona adulta con complicaciones. Más de 50, 60 años. Enfermedades como diabetes, decía yo, hipertensión, bueno, se puede entender. Pero cuando una persona menor de 30 años empieza con menor de 10 años, renales, llama mucho la atención. Sí, claro. Sí, no, y de hecho, bueno, esto implica, por eso se le llama de origen desconocido, pero ese origen desconocido inmediatamente se orienta hacia el medio ambiente, hacia una ingesta, hacia que respira, es decir, algo que tú tienes en tu medio ambiente que te causa una relativa toxicidad y que a su vez pues puede degenerar en esta enfermedad, entre otras podrían ser también. Entonces, en ese sentido, si nosotros observamos entonces las características del medio ambiente de oriente de Michoacán, pues no tiene grandes industrias y tiene un campo geotérmico, efectivamente, que inició su operación desde 1982 y la narrativa de la población indica, ellos no lo dicen, que ellos comenzaron a enfermarse, a aumentar los enfermos, y de hecho las estadísticas así lo señalan, a partir de fines de los años 90. Que no es un caso tampoco raro, es decir, actividades extractivas como la minería, este tipo de cosas están luego asociadas a problemas de contaminación que desencadenan enfermedades atípicas. Es un problema mundial. No están inventando nada. No hay nada, ¿no? Cuando tú vas y tocas la naturaleza, tocas evidentemente equilibrios y alteras y obviamente no solamente afectas directamente la biodiversidad, que es el impacto que existe a nivel mundial, es un problema que ahora, pues, digamos, todos podemos hablar de él. Entonces hay algo que en principio hay que reconocerlo. Para empezar hay que entender que si yo extraigo, si yo muevo, si sacudo, por ejemplo, acuíferos, aunque sean profundos, estos no están aislados, estos tienen que tener una relación con los acuíferos superficiales y pueden tener una afectación en general. Entonces aquí lo importante es, en principio, tener como una conciencia de que puede generarse un cierto impacto ambiental y que la energía limpia, teórica, que se maneja de extraer y después reinyectar, efectivamente no implica que no haya pasado nada, hay que averiguar qué pasó. Y entonces, pues el proyecto de investigación que tenemos en la Universidad Michoacana efectivamente tiene esta vertiente de estudiar aire, agua y suelo para identificar efectivamente pues las anomalías químicas, las anomalías de los procesos de formación de suelos e incluso de la calidad efectivamente de estos vapores que nosotros vemos que teóricamente debería ser agua pura, vapor de agua, ¿no? Pero en realidad pues hay ocasiones en las que nosotros observamos, digamos, tonalidades ya diferentes que implicaría una composición diferente. Entonces, me parece como muy importante señalar que, bueno, pues es la principal línea de investigación. En ello estamos. Estas líneas de investigación y estos procesos de investigación, como bien sabes, pues se tardan mucho tiempo. Pueden pasar muchos años en que de manera seria y ética tú puedas demostrar ciertas características, ciertos orígenes e incluso comprender la distribución de estas variaciones que haya en el aire, en el suelo, en el agua. Y entonces, ¿cuánto tiempo habrá que esperar para atender a la población? Claro. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que aquí hay dos vertientes muy importantes que abordamos en el proyecto. Hay un eje de investigación que está generando datos, que busca encontrar origen y digamos, luces, caminos para atender la problemática, pero no se puede esperar. Sí, a ver, para nuestro auditorio, ¿podríamos nosotros pensar
Pues que el resto de la población de Michoacán simplemente es ajena a esta condición. Sin embargo, hay que recordar que nosotros, por ejemplo, en el caso del agua, pues extraemos el agua de algún lugar. El agua no está en un recipiente hermético que no tenga vínculo con el medio de alrededor, entonces va a arrastrar cosas, Sí. desde tierra, partículas, piedrecillas, hasta metales, ya iones que nosotros no podemos ver, digamos, a simple vista, y entonces hay que garantizar que esa agua está limpia de este tipo de contaminantes o se le hace un proceso que la limpie. Entonces, en las ciudades, en las comunidades, es exactamente lo mismo. Debe haber una vigilancia constante de que esta agua está apta para el consumo. Entonces, aquí hay una actividad extractiva de agua, básicamente. Sí. Es lo que se saca. Así es. Pero esa agua puede arrastrar muchas cosas. Y Sí. de hecho arrastra. El agua pura, pues solo existe en los laboratorios, pues. Así es. ¿Sí? Así es, sí. Entonces, para que la gente entienda, aquí hay una actividad que nos dice, bueno, este puede ser el problema. Sí. No hay una actividad agrícola, por ejemplo, que usara grandes cantidades de pesticidas, que puede ser otra causa. Sí, no hay en la abundancia que en otras regiones. Por ejemplo, en el Bajío, En el Bajío. en el Lerma, por supuesto que los hay. Pero realmente en oriente de Michoacán, pues es una región forestal. Es una región forestal, es una región que tiene pequeños productores, efectivamente, de fábrica de muebles, de huertos, ¿verdad? Tiene huertos. Efectivamente hay uso de pesticidas y por supuesto es que también es una línea de investigación. Y hay que estudiar. Y hay que entender si realmente esa podría ser la causa. Los contaminantes son completamente diferentes. Aquí las nefropatías o enfermedades renales se asocian más a concentraciones de elementos metálicos potencialmente tóxicos. Entonces ya hay un candidato, digamos, natural. Hay que revisar qué está sucediendo ahí. Sí, sin duda. Sí, no está uno como satanizando una actividad, sino que por su naturaleza hay que revisar qué está pasando ahí. Sí, por supuesto. Mira, yo pienso que algo muy importante es que no solamente hay campos geotérmicos en México, hay campos geotérmicos en todo el mundo. Y entonces el hecho de que haya campos geotérmicos en todo el mundo implica que tú voltees a ver qué es lo que ocurre en otros lados también, ¿no? Entonces, porque no se trata solamente justo en algunas reuniones se nos decía, estás acusando. No, estamos tratando de entenderlo, el problema, ¿no? Y entonces, cuando uno revisa los campos geotérmicos de todo el mundo, en todo el mundo ha habido registro de pérdidas de emisión, de vapor, de agua, problemas de manejos de residuos tóxicos. Es decir, en todo el mundo no se tiene más de 30, 40 años que se tiene verdaderamente esta conciencia, que se establecen legislaciones, que se establecen regulaciones, y estas además son cambiantes, porque después se descubren nuevas cosas. Entonces, en todo el mundo, en los campos geotérmicos, se han identificado las pérdidas de emisión. No es que no las haya, sí las hay. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las han atendido. Han mejorado su sistema de operación, han tratado de entender de qué manera nosotros podamos evitarlo. Aquí es algo muy importante. En realidad, Comisión Federal de Electricidad, pues no nos ha mostrado datos, sinceramente no nos ha mostrado datos que muestre estas verificaciones de no impacto ambiental, que quisiéramos conocer. Entonces, tenemos que ir a buscarlo. Sí, hay un problema evidente, hay que investigar, no se puede acusar o suponer que es tal o cual la causa, sino hay que descubrirla. Así es. Hay que descubrirla para que no siga ocurriendo. Así y es. Moderar los daños a quienes ya están enfermos, ¿no? Que es una situación, como hemos hablado aquí, pues dramática, en la que mete a las familias y sobre todo de comunidades muy pobres, de comunidades marginadas que no tienen posibilidades de tratamientos adecuados, ¿no? O de detección oportuna de este situación. Que no deberían enfermarse, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Si no le cambie, se va a poner muy, muy interesante.
Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de un problema ambiental que ha devenido en un problema de salud pública muy serio. Estamos hablando de actividades humanas que eventualmente tienen consecuencias en la salud ambiental y en la salud de la colectividad. Y nos referimos pues a la región del Oriente Michoacano con estos casos de nefropatías atípicas de origen desconocido, ¿sí? Ya establecimos en el corte anterior, como en programas anteriores, que hay un problema. Es decir, sí hay un problema, no es un asunto que la gente imagine o que haya un poquito más de casos de los que normalmente hay. Las nefropatías se presentan por todos lados con diversas causas, pero en particular estas llaman mucho la atención por la forma en que la enfermedad se presenta y se desarrolla. Es decir, sí hay un problema. Ahora hay que encontrar las causas. Y en el sección anterior hablábamos, bueno, de que hay algunos candidatos. La agricultura, las actividades extractivas, la geotermia, que pueden ser parte del problema o el problema particular. Puede ser un problema multifactorial, no hay que descartarlo, sí. Pero para saberlo exactamente hay que hacer investigación científica. Así es. Fuera de pasiones, fuera de protección de ciertos grupos o ciertos sectores, la universidad se debe a la sociedad y entonces tiene que ser coadyuvante de la salud y el bienestar de la sociedad. En ese sentido, ustedes están desarrollando, Pedro, un proyecto de las posibles causas ambientales si las hubiera, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué hacen ustedes particularmente aquí? Sí, bueno, mira, que las hay. Bueno, el origen desconocido es el medio ambiente y estamos pues tratando de buscarlas. Una última característica que está en la mesa de todas las regiones donde hay minería o donde hay un recurso natural, incluso el petróleo mismo, es que las mismas condiciones naturales puedan también generar una relativa toxicidad. Es decir, donde hay minas con oro, plata, pues generalmente puede tener arsénico, mercurio. Y aquí también es el caso, pues hay aguas hidrotermales que por su propia naturaleza también pueden generar agua relativamente tóxica, ¿no? Sulfuros, sí. Arsénico mismo, el arsénico, el silicio, el estroncio, el antimonio. Que incluso hay un problema en varias regiones del país en extracción de agua profunda. Claro, sí, asociados en la región de la problemas. Laguna, por ejemplo, por supuesto, que va contaminado con metales. En León, la industria de la cortiduría también ha agregado cromo al agua potable, lo cual genera un problema muy serio. Entonces, no estamos descubriendo el hilo negro. No, por supuesto. Y en este caso, la idea de esta investigación, pues precisamente es aplicar una serie de metodologías, cada investigador en su propia área, digamos, de investigación, ya sea suelo, ya sea aire, ya sea agua, se llama entonces hidrogeoquímica, pedología, ciencias de la atmósfera. Entonces identificar, digamos, estos agentes que están ahí y afortunadamente la ciencia ha avanzado mucho y nosotros podemos identificar por elementos químicos trazadores un posible origen. Si el origen es profundo, si el origen es relativamente superficial, si efectivamente comparando con otras zonas que tengan actividad hidrotermal son comparables entre sí, son correlacionables, o bien si definitivamente existen anomalías de algunos elementos químicos que señalen efectivamente fuentes, agentes tóxicos que están dispersando, digamos, esta relativa toxicidad en la ingesta de la sociedad. Y algo muy importante, yo creo que este proyecto también afortunadamente está vinculado con las instituciones. El gobierno del estado tiene una gran oportunidad realmente de atender algo que nunca se había atendido. Yo creo que tiene esa oportunidad de hacer una presencia en un problema de salud pública que se había negado, ¿verdad? Hacía muchos años, y que efectivamente estamos trabajando en una comunicación directa con instituciones gubernamentales, dígase del medio ambiente, de salud, de Conagua, en fin. Entonces con COEPRIS, por ejemplo. Entonces hay un diálogo para que efectivamente los programas contemplen la posibilidad no solo de reconocerlo, sino de atenderlo y año con año ahora haga
se realicen, se propongan programas permanentes, pues para que atiendan a los enfermos, para que hagan prevención de enfermos, y obviamente si nosotros logramos identificar las fuentes de toxicidad, pues ir a atenderlas. Tomar las medidas necesarias. Y las causas y responsabilidades después de ello, pues no lo sabemos todavía. Estaremos en su momento seguramente lanzando hipótesis aún más robustas. Ese es el objetivo del proyecto. Entonces, se llaman proyectos de investigación e incidencia, efectivamente financiado por Consejo Nacional de Ciencia y por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado. Muy bien, a ver, debemos entender la dimensión de esto. Este tipo de análisis que ustedes realizan deberían ser rutinarios en todas las extracciones de agua, incluyendo el agua de las ciudades que nosotros consumimos. Así es. Porque no solamente se puede contaminar con elementos del subsuelo, sino incluso con elementos biológicos, que sería incluso muy grave en lo inmediato, contaminación por bacterias, este tipo de cosas. Entonces tiene que estar revisando para tomar medidas y evitar que, si esa es la fuente de contaminación, siga siendo una fuente. ¿Se podría de alguna manera, digamos, sanear esa agua que se está extrayendo para producir energía en este lugar, tomar medidas para que no siguiera sucediendo en caso de que esa fuera la fuente? Sí, digamos, fíjate que ahorita lo que acabas de decir se sintetiza en algo que es un fenómeno nacional que se llama la fragmentación entre quien se ocupa del medio ambiente y quien se ocupa de salud pública. La salud pública es el síntoma. No se hablan. No se comunican, no tienen puentes. A lo mejor sí, ¿no? Sí. Se saludan en la calle, sí. Se observan en las reuniones, pero realmente no existen programas conjuntos. Entonces, es muy interesante, en síntesis, esta problemática porque efectivamente nos damos cuenta de la relativa toxicidad hasta que no aparecen los síntomas en la salud pública. Y entonces, en este caso, por supuesto que existen estrategias, métodos de tratamiento, de saneamiento, muchos son muy costosos, pero por supuesto que si el problema se creó en muchos años, pues creo que hay posibilidades de hacer estrategias a corto, mediano y largo plazo. Yo no veo, digamos que, sabes, la gente, hemos platicado con ellos y ellos esperan sobre todo acciones, actividad, que vayan a verlos, que entiendan que sí, que se está trabajando no solamente en investigar, sino bueno, que ya se está trabajando también en tratar de resolver este problema con los datos que hay, y habrá mejores datos y quizás se requiera efectivamente hacer inversiones un poco más altas, ¿no? Porque el saneamiento de agua de grandes volúmenes pues es costoso. Sí, es costoso, pero podemos llegar a soluciones, digamos, prácticas que mitiguen el problema. A lo mejor las empresas que trabajan ahí tienen que tomar medidas que sí son costosas, pero pues son empresas. Pero con la gente a lo mejor podría solucionarse parte del problema poniendo filtros, y entonces diseñar filtros especiales en el agua que consumen, tratar el agua de determinada manera. Garrafonería en algunas partes del país. En algún lugar pues tiene que ser agua de otro lado, etcétera, ¿no? Pero eso es mucho menos costoso que lo que realmente está sucediendo. O sea, tratar una enfermedad como una nefropatía de entrada es costosísimo. Y además genera una crisis colectiva social muy fuerte. De tal manera que si yo pudiera moderar eso, de entrada ya estoy ahorrando. Un hospital gasta una cantidad brutal de dinero en atención de enfermos renales. Si tú quitas esos enfermos porque ya no llegan, porque estás tomando medios, entonces está ahorrando. Detección temprana. Dinero está. La empresa está ahorrando en el sentido de que no se le van a venir a futuro las demandas, sino que tomó las medidas. Hay normas en el contenido de elementos, de minerales, metales en el agua. Es decir, yo decía, no tomamos agua pura. Nosotros tomamos agua que cumple ciertos, o debería de cumplir ciertos estándares, incluso de presencia de bacterias. Entonces, la norma 127 de la Semarnat. Entonces, a ver, esa norma pudiera estar ya rebasada. Mira, en México. Fíjate que esta investigación es muy interesante porque tenemos bien identificados los sitios de dos municipios que son los que
presentan mayor prevalencia. Tenemos ya identificados los sitios, que son alrededor de 14, 15 sitios que tienen elementos potencialmente tóxicos, y además cuáles elementos potencialmente tóxicos, porque al principio pensábamos todos en el arsénico, como el chivo expiatorio, o el diablo, ¿no? Pero en realidad... el sospechoso común. Sí, porque es universal. De hecho, ha habido congresos sobre el arsénico y obviamente es el más estudiado incluso en la salud también. Pero existen otros elementos que se han identificado, como el boro, el aluminio, el cadmio, el antimonio, y que son variables de sitio a sitio. Entonces eso hace el problema más complejo, sí. Y lo hace también más complejo porque no todos los elementos están normados en la norma mexicana. Están normados en la OMS, que es el Organismo Mundial de Salud Internacional, pero yo creo que, bueno, se han identificado y además, ¿sabes? Hay un proceso de investigación actual, artículos muy recientes de 2023, que están investigando cuáles son los efectos de diferentes elementos químicos para generar enfermedades renales. Entonces, van vertientes, que se están estudiando, obviamente, de cuál es el efecto de estos elementos por la acumulación, la bioasimilación que se da a través del tiempo. Entonces, por supuesto que ahora lo que se debe de hacer es, por supuesto, si se identifican estos sitios, tomar acto y ver de dar agua limpia, de prohibir algunos sitios definitivamente hasta que no estén sanos los lugares, y al mismo tiempo seguir investigando. Esta es una obligación. Fíjate, se nos está terminando el tiempo, desafortunadamente, pero su investigación incluso podría recaer en modificar la norma, en actualizar las normas. Así funciona, ¿sí? Así se modifica la norma. Tengo información de estos metales que no están normados y es urgente que los... Así ha cambiado siempre. Y eso puede beneficiar no solo a la región, sino a todo el país. Los límites permisibles se han bajado precisamente. Los hemos bajado porque ya encontramos pues, que antes considerábamos que tantas partes por millón eran tolerables, ahora sabemos que no. Es decir, todo el conocimiento es útil. Claro, por supuesto. Para transformar la manera en que vivimos, ¿no? Ese es el sentir de este proyecto, y lo digo sentir, fíjate, no en razonamiento, es el sentir que el conocimiento efectivamente se ponga efectivamente en este caso al servicio de un problema de salud pública. Pedro, pues muchísimas gracias, ya después seguiremos hablando de este tema, amigos. Al contrario, pues síganos en nuestras redes y estamos en Saber Más. Gracias. Muchas gracias.